Gitanos y su camino, historia, cultura y lucha. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son realmente los gitanos y por qué su historia ha sido siempre un misterio para gran parte del mundo? Los gitanos, conocidos también como romaníes, son un pueblo viajero, lleno de tradiciones, costumbres y un lenguaje propio que los distingue y los une desde hace siglos. Su origen se remonta a la India, donde comenzaron a migrar masivamente hacia el oeste alrededor del siglo XI. No viajaron con mapas, ni con planes formales. Cruzaron montañas, desiertos y ríos, atravesando Persia, Oriente Medio y el Mediterráneo, hasta llegar finalmente a Europa, en donde sus vidas se entrelazaron con la historia del continente. Sin embargo, desde su llegada, los gitanos fueron percibidos con desconfianza y temor. Las sociedades europeas los veían como forasteros, sospechosos de delitos, brujería o vagancia, y estas percepciones dieron origen a estereotipos que se arraigaron profundamente en la cultura popular y en leyes discriminatorias. En España, durante la Edad Media, se les obligaba a registrarse y se les imponían restricciones severas. En otros países europeos, fueron expulsados, perseguidos o incluso esclavizados. Cada expulsión, cada decreto en su contra, en vez de destruirlos, fortaleció su identidad colectiva. Para los gitanos, la familia y el clan eran la base de la supervivencia. Cada grupo compartía historias, canciones, danzas y secretos transmitidos de generación en generación, convirtiendo la cultura en un escudo contra la asimilación forzada. La música y la danza gitanas no eran simplemente formas de arte. Eran narraciones de su historia, de sus pérdidas y de su resistencia frente a siglos de persecución. A pesar de su dispersión geográfica, lograron mantener un sentido de comunidad que los protegía y les permitía adaptarse sin perder sus raíces. Las mujeres y los ancianos tenían roles fundamentales, custodios de tradiciones, guardianes del idioma y de la memoria colectiva. Con el paso de los siglos, los gitanos no solo sobrevivieron a la intolerancia, sino que influyeron en la cultura de los países que los acogieron. Su música inspiró al flamenco en España, su artesanía dejó huellas en los mercados de Europa Central, y su forma de vida nómada fascinó a escritores y viajeros. Sin embargo, la historia de los gitanos también está marcada por tragedias, especialmente durante el Holocausto, donde cientos de miles fueron asesinados por el régimen nazi, un capítulo de dolor que aún resuena en su memoria colectiva. Hoy, aunque muchos gitanos se han asentado en ciudades modernas, el espíritu nómada sigue vivo. Cada canción, cada baile, cada relato familiar es un recordatorio de un camino recorrido con dignidad, a pesar de los prejuicios, la persecución y la discriminación constante. Comprender a los gitanos no es solo aprender sobre un pueblo que viaja, es reconocer su lucha por la identidad, la libertad y la supervivencia a lo largo de los siglos. Su camino continúa, y su historia nos invita a mirar más allá de los estereotipos, a escuchar sus canciones, a respetar su cultura y a reconocer que detrás de cada tradición hay un pueblo que ha resistido lo inimaginable para mantener su esencia intacta. Tras siglos de migraciones y desafíos constantes, los gitanos desarrollaron una identidad que combina resiliencia y adaptabilidad, una fusión que los ha mantenido unidos a pesar de las adversidades. A diferencia de otros pueblos, su cultura no se limita a fronteras geográficas ni a documentos escritos, se transmite a través de relatos orales, canciones, danzas y rituales que definen cada comunidad. Cada encuentro con otra cultura, cada desplazamiento forzado, obligó a los gitanos a encontrar un equilibrio entre la integración y la preservación de su esencia. Esta dualidad es la clave de su supervivencia. Aprendieron a adaptarse a las leyes y costumbres de cada país que los recibió, pero siempre manteniendo un núcleo de tradiciones que los distingue de la sociedad mayoritaria. Los clanes gitanos, conocidos como familias extendidas, funcionaban como redes de apoyo social y económico. Cada miembro tenía un rol específico,
y las decisiones importantes se tomaban de manera colectiva, asegurando la cohesión del grupo. Esta estructura permitió a los gitanos resistir persecuciones, prohibiciones y discriminación sistemática. A lo largo de la historia europea, se enfrentaron a leyes que prohibían su lengua, sus costumbres e incluso su movilidad. En muchos lugares, se les obligaba a asentarse o se les expulsaba de ciudades enteras, a menudo bajo amenazas de violencia. Sin embargo, cada intento de erradicar su cultura se convirtió en un desafío que fortaleció la identidad gitana, los rituales familiares, la música y los códigos de honor internos se volvieron aún más importantes como símbolos de resistencia. La música gitana, en particular, ha sido un vehículo poderoso de expresión y supervivencia cultural. Géneros como el flamenco en España o el manouche en Francia no solo reflejan la creatividad artística de los gitanos, sino que también cuentan historias de migración, sufrimiento y esperanza. Las canciones transmiten memorias de persecuciones pasadas, relatos de héroes y heroínas de clanes, y enseñanzas sobre la vida nómada y la resistencia frente a la opresión. La danza, por su parte, complementa la narrativa, movimientos rítmicos que representan la libertad de los caminos recorridos y la unidad de la comunidad frente a las adversidades. A pesar de estas fortalezas, la discriminación persistió hasta tiempos modernos. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, los gitanos fueron víctimas de genocidio sistemático en Europa. Miles fueron asesinados en campos de concentración, considerados indeseables por el régimen nazi. Este episodio dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva, pero también consolidó un sentimiento de solidaridad y preservación cultural más fuerte que nunca. Hoy, los gitanos continúan enfrentando estigmas y prejuicios, a menudo marginalizados en muchas sociedades. Sin embargo, su historia de resiliencia y resistencia inspira respeto y admiración. Cada relato familiar, cada canción y cada ceremonia es un recordatorio de un camino recorrido con dignidad, de un pueblo que se niega a desaparecer. Comprender la vida de los gitanos implica reconocer no solo sus dificultades, sino también la riqueza de su cultura, la fuerza de su comunidad y la profundidad de su historia. Un legado que continúa escribiéndose mientras avanzan por el mundo, llevando consigo siglos de experiencia, sabiduría y lucha. Uno de los aspectos más fascinantes de los gitanos es cómo han logrado mantener su cultura viva a pesar de la presión constante de la sociedad mayoritaria. Cada tradición, cada costumbre, funciona como un hilo que conecta generaciones, un puente invisible entre el pasado y el presente. Desde la infancia, los niños gitanos aprenden a valorar la familia como el núcleo de su identidad. Las historias contadas por los abuelos no son meros relatos, sino lecciones de vida, advertencias sobre los peligros del mundo exterior y ejemplos de resiliencia frente a la adversidad. La lengua romaní, que ha sobrevivido durante siglos a pesar de los intentos de erradicación, es más que un medio de comunicación, es un símbolo de pertenencia, un vínculo que refuerza la cohesión del clan y que distingue a los gitanos de los no gitanos. Esta lengua, con sus múltiples variantes regionales, contiene secretos culturales, nombres de lugares, nombres propios y expresiones que reflejan la historia y los valores del pueblo. La movilidad también ha sido un elemento esencial de su identidad. Aunque muchos gitanos se han asentado en ciudades y pueblos, la tradición nómada sigue viva en su imaginario colectivo. El camino, la carretera, el viaje, no son solo metáforas, representan libertad, autonomía y la posibilidad de adaptarse a nuevos contextos sin perder la esencia. La resistencia cultural de los gitanos se manifiesta también en su espiritualidad y prácticas religiosas. A menudo adaptan las creencias predominantes de los lugares donde viven, pero siempre conservando rituales propios que fortalecen la identidad de la comunidad. Bodas, bautizos y funerales no son solo celebraciones o despedidas. Son actos que consolidan la unidad del clan y transmiten enseñanzas sobre la vida, la muerte y el respeto por los ancestros. Sin embargo, la lucha por la aceptación y el respeto social ha sido constante. A lo largo de la historia, los gitanos han enfrentado discriminación abierta,
estereotipos negativos y violencia estructural que buscaba doblegar su autonomía cultural, desde la imposición de leyes de sedentarización hasta campañas de asimilación forzada. Cada intento de borrarlos culturalmente fue recibido con estrategias de resistencia silenciosa, transmitidas de generación en generación. En la actualidad, aunque algunos gitanos se han integrado en la sociedad moderna, muchos continúan enfrentando barreras educativas, económicas y sociales. La pobreza y la marginación no son reflejo de incapacidad, sino consecuencia de siglos de exclusión sistemática. Aún así, la cultura gitana sigue floreciendo en campos como la música, la danza, la artesanía y la literatura oral. Cada expresión artística es un testimonio de su historia, de su dolor y de su orgullo, un recordatorio de que, a pesar de los intentos de invisibilización, los gitanos continúan caminando con dignidad. Comprender su mundo es más que estudiar su pasado, es reconocer su lucha por la identidad, la importancia de la familia, la fuerza de la comunidad y la belleza de una cultura que, a pesar de todo, no se ha rendido ni desaparecido. Su camino sigue siendo una historia de resistencia, creatividad y supervivencia frente a un mundo que durante siglos ha intentado ignorarlos o destruirlos. La historia de los gitanos no puede entenderse sin reconocer la persecución sistemática que han sufrido a lo largo de los siglos. Desde su llegada a Europa, fueron marginados y etiquetados como criminales, hechiceros o parásitos sociales, sin que hubiera evidencia concreta que respaldara estas acusaciones. En países como España, Francia, Alemania y Hungría, las leyes intentaban regular su movilidad, prohibir su lengua y obligarlos a asentarse, siempre con la intención de asimilarlos o erradicarlos. Durante la Edad Media, los gitanos eran forzados a registrarse con autoridades locales, se les imponían impuestos especiales y se les prohibía formar parte de la sociedad mayoritaria. Aquellos que desobedecían eran castigados severamente, a veces con la cárcel o incluso con la muerte. Estas políticas represivas fueron acompañadas de estigmas culturales que se arraigaron en la mente de la población, perpetuando mitos y prejuicios que se transmitieron de generación en generación. Sin embargo, cada intento de represión encontró resistencia en los gitanos. Su organización interna, basada en clanes y familias extendidas, les permitió proteger a los miembros más vulnerables y mantener vivas sus tradiciones. La vida en comunidad no solo garantizaba supervivencia física, sino también la preservación de la lengua, las canciones, la música y las historias que conforman su memoria colectiva. La música gitana, en particular, se convirtió en un arma de resiliencia. Géneros como el flamenco en España y el manouche en Francia son más que expresiones artísticas, son registros históricos de migraciones, de sufrimiento, de alegría y de esperanza. Cada canción cuenta la historia de un pueblo que no se dejó doblegar y que transformó su dolor en arte. La persecución alcanzó niveles extremos durante el Holocausto, cuando los gitanos fueron deportados a campos de concentración y asesinados en masa, siendo uno de los capítulos más oscuros de su historia. Se estima que cientos de miles de romaníes fueron exterminados, y aquellos que sobrevivieron cargaron con cicatrices físicas y emocionales que se transmitieron a las generaciones siguientes. A pesar de ello, los gitanos continuaron su camino, reconstruyendo comunidades, manteniendo sus tradiciones y luchando por el reconocimiento de sus derechos. En la actualidad, aunque muchos se han asentado en ciudades y participan activamente en la vida moderna, todavía enfrentan discriminación y estigmatización. Sin embargo, su identidad no ha sido borrada. La lengua romaní, los rituales familiares, la música y la danza siguen siendo el corazón de su cultura, recordando a todos que la historia de los gitanos es una historia de resistencia, supervivencia y orgullo frente a siglos de adversidad. Comprender su camino es comprender la lucha de un pueblo que ha aprendido a persistir, adaptarse y florecer en medio de la hostilidad, mostrando al mundo que la verdadera fuerza no reside en la aceptación de otros, sino en mantener viva la propia identidad pese a todo. La cultura gitana es mucho más que un conjunto de tradiciones. Es un modo de vida que refleja resiliencia,
creatividad y una profunda conexión con la comunidad. Cada aspecto de su existencia, desde la música hasta la forma en que se organizan las familias, está impregnado de significado y de estrategias de supervivencia transmitidas por generaciones. Los gitanos entendieron desde el inicio que su fuerza residía en la unidad del clan, en la capacidad de protegerse mutuamente frente a un mundo que los veía con desconfianza. Las decisiones importantes, como matrimonios, viajes o negociaciones con autoridades locales, se tomaban de manera colectiva, asegurando que ningún miembro quedara desprotegido y que las tradiciones se mantuvieran intactas. Las mujeres gitanas ocupan un rol central en la preservación cultural. Son ellas quienes enseñan a los niños las canciones, los bailes y las historias familiares, quienes transmiten secretos del idioma romaní y quienes velan por la memoria de los ancestros. Su posición no es secundaria, son guardianas de la identidad del pueblo y, a través de ellas, la cultura se reproduce y se fortalece en cada generación. La música, por su parte, no es solo entretenimiento. Cada melodía, cada canto, es un relato histórico que habla de migraciones, de persecuciones, de victorias y derrotas, y de la esperanza de un pueblo que nunca ha dejado de caminar. El flamenco español, los ritmos balcánicos y los cantos manouche son manifestaciones de la experiencia acumulada durante siglos, un puente entre el dolor del pasado y la resiliencia del presente. Pero la vida gitana no ha estado exenta de conflictos. A pesar de sus esfuerzos por integrarse en diversas sociedades, los gitanos han enfrentado discriminación persistente, estigmas sociales y barreras económicas que limitaron su acceso a la educación y al empleo. La marginación, muchas veces invisible para quienes no pertenecen a su mundo, ha reforzado la necesidad de mantener un sistema interno de apoyo y protección. Sin embargo, lejos de rendirse, los gitanos han utilizado estas dificultades para fortalecer su identidad. Los ritos, las canciones y las tradiciones familiares no son meros actos culturales, son manifestaciones de resistencia frente a siglos de persecución. Aún hoy, en pleno siglo XXI, los gitanos continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos, enfrentando prejuicios y demostrando al mundo que su historia no puede ser ignorada ni borrada. Cada festival, cada boda, cada reunión familiar es un acto de afirmación cultural, un recordatorio de que el pueblo gitano ha sobrevivido y prosperado gracias a su capacidad de adaptación, a su sentido de comunidad y a su amor por la tradición. Entender a los gitanos es comprender que su camino es una mezcla de dolor y belleza, de lucha y creatividad, y que cada paso que han dado a lo largo de los siglos ha sido un testimonio de su espíritu indomable y de su compromiso inquebrantable con la preservación de su identidad frente a un mundo que muchas veces los ha rechazado. La lucha de los gitanos no se limita al pasado, continúa en la actualidad, aunque de formas diferentes. A pesar de haber sobrevivido siglos de persecución y discriminación, siguen enfrentando desafíos en la vida moderna, estigmas sociales, marginación económica y barreras educativas que dificultan su plena integración sin renunciar a su identidad. Muchos jóvenes gitanos se encuentran divididos entre la tradición de sus ancestros y las oportunidades del mundo contemporáneo. Algunos optan por mantener viva la cultura, aprendiendo la lengua romaní, participando en ceremonias familiares y practicando la música y la danza que les conecta con su historia. Otros buscan adaptarse a la sociedad mayoritaria, a veces sacrificando parte de sus costumbres para acceder a educación, empleo y movilidad social. Esta tensión genera un equilibrio delicado entre la preservación cultural y la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la creatividad y la resiliencia gitanas siguen siendo notables. La música y la danza continúan siendo vehículos de expresión, contando historias que trascienden generaciones. La artesanía, la literatura oral y la tradición de contar relatos son manifestaciones de un pueblo que ha aprendido a transformar su sufrimiento en belleza y su lucha en arte. La educación, aunque históricamente limitada, ahora se presenta como una herramienta para fortalecer su identidad y proteger sus derechos.
Las organizaciones y asociaciones gitanas trabajan para garantizar que las voces de sus comunidades sean escuchadas, promoviendo el reconocimiento cultural y luchando contra los prejuicios persistentes. A través de estos esfuerzos, los gitanos no solo buscan sobrevivir, sino también prosperar y ser comprendidos en su diversidad. La resistencia gitana también se manifiesta en la preservación de la lengua romaní, que no solo comunica, sino que transmite valores, historia y memoria colectiva. Cada palabra, cada expresión, es un vínculo con los ancestros y un recordatorio de un camino recorrido con valentía y determinación. Además, los gitanos han dejado una huella profunda en la cultura de los países donde han vivido, desde la música flamenca de España hasta la influencia en el jazz manouche de Francia, mostrando al mundo que su contribución va más allá de la resistencia. Han enriquecido la historia cultural global. Comprender a los gitanos hoy significa mirar más allá de los estereotipos y prejuicios, reconociendo la complejidad de un pueblo que ha sabido mantener su identidad a lo largo de siglos de adversidad. Su camino sigue siendo un testimonio de fuerza, creatividad y dignidad, un recordatorio de que la verdadera riqueza de una cultura reside en su capacidad de persistir, adaptarse y florecer, incluso en los entornos más hostiles. Los gitanos, con su historia de migración, lucha y resistencia, siguen enseñándonos lecciones de perseverancia, orgullo y humanidad, y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural. Llegamos al presente, pero la historia de los gitanos sigue escribiéndose, y cada paso que dan es un testimonio de supervivencia y resiliencia. Aunque siglos de persecución, marginación y estigmatización podrían haberlos borrado de la memoria colectiva, los gitanos han logrado no solo sobrevivir, sino también preservar una identidad rica, compleja y llena de significado. Su camino continúa entre la tradición y la modernidad, enfrentando desafíos nuevos que requieren adaptabilidad sin renunciar a su esencia. Hoy, la comunidad gitana se enfrenta a la doble tarea de proteger sus costumbres y transmitirlas a las generaciones más jóvenes, mientras lidia con la discriminación y los prejuicios que persisten en muchas sociedades. Las ciudades modernas y la globalización han cambiado la forma en que viven, pero la música, la danza, las historias y la lengua romaní siguen siendo el corazón de su cultura. Cada boda, cada celebración, cada relato transmitido de abuelos a nietos, es un acto de afirmación, un recordatorio de que, a pesar de los siglos, los gitanos siguen caminando con dignidad y orgullo. Además, su legado cultural ha trascendido fronteras y ha enriquecido a las sociedades que los recibieron. El flamenco, el jazz manouche y otras expresiones artísticas son ejemplos claros de cómo la creatividad gitana ha dejado huella en la historia global. Pero más allá del arte, la verdadera enseñanza de los gitanos radica en su capacidad de resistencia. Cada historia de persecución, cada desafío superado, cada comunidad reconstruida, demuestra que la fuerza de un pueblo no se mide solo por su poder político o económico, sino por su capacidad de mantener viva su identidad frente a la adversidad. Comprender su historia es, en esencia, aprender sobre lucha, dignidad y perseverancia. Los gitanos nos muestran que, aunque el mundo pueda intentar invisibilizarte o cambiarte, es posible conservar lo que te hace único y transformar la adversidad en fortaleza. Su camino es un recordatorio de que la identidad y la cultura son tesoros que deben protegerse y celebrarse. Así, cada melodía, cada baile y cada historia contada alrededor de una hoguera o en un salón de bodas no es solo un acto cultural, es un mensaje de resistencia, orgullo y esperanza. La historia de los gitanos nos invita a mirar más allá de los estereotipos y prejuicios, a reconocer la riqueza de un pueblo que ha resistido lo inimaginable y sigue caminando con la frente en alto. Su legado continúa vivo, recordándonos que la verdadera fuerza de una comunidad reside en su unidad, su creatividad y su capacidad de superar cualquier obstáculo sin perder su esencia. Hoy, mientras el mundo cambia y las sociedades evolucionan, los gitanos siguen enseñando una lección invaluable, que la identidad y la cultura son caminos que deben ser recorridos con orgullo.
dignidad y amor por las raíces que nos definen. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.